quiero compartir con vos el libro de Mateo, capítulo 6, algo que el Señor me hablaba anoche, que compartí parte en la ofrenda, que me lo guardé para mí, y todo lo que uno recibe lo vuelve a dar. Mateo capítulo 6, versículo 6, algo que el pastor nos viene enseñando en la reunión de los miércoles, que tiene que ver algo con la oración, pero el sentir que el Espíritu Santo me daba para compartirte, tiene que ver con las peticiones, de cómo poner mi petición en mi oración, me hablaba Dios. Así que quiero que prestes atención, es algo muy simple, algo muy cortito, pero es algo eficaz que funciona. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre saben lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Y hay una versión que es la versión tradicional que me gusta el final del versículo 6. Dice que el Señor o Dios te va a recompensar en público. Todo lo que vos hagas en el secreto, Dios lo sacará a luz en público. Y hay una cantidad de versiones que hablan de esto. Pero cuando el Señor me ministraba ayer sobre este versículo, me enseñaba algo importante que muchas veces lo leí y que nunca presté atención. Como ayer nos decía este profeta, que hay revelación cuando uno lee, relee y relee, y es lo que uno tiene que empezar a buscar. Y lo primero que me puse a investigar, o Dios en realidad me mostraba, es en qué lugar yo oro, o en qué lugar peticiono, o en qué lugar me acerco a Dios y en qué manera nos acercamos al Señor para pedirle o para orar. Y el primer punto que el Señor me hablaba era ese cuarto. ¿Qué es lo que Dios busca cuando uno se encierra en su cuarto? Yo no sé cuál es tu cuarto. Tu cuarto puede ser el altar de la iglesia, tu cuarto puede ser el cuarto de intercesión, tu cuarto puede ser tu habitación, literalmente, puede ser la cocina de tu casa. El cuarto es el lugar donde uno se siente totalmente relajado, en donde vos te despojás de todo, en donde vos te sentís cómodo, donde vos te sentís totalmente relajado y holgado, donde te sacás las cargas, donde te sacás las caretas, donde te sacás todo, y sos vos y Dios. Y Dios me hablaba de eso. ¿Cuál es nuestro cuarto? ¿Cómo yo me acerco a Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere en ese cuarto? Y lo que yo veía es esto, que Dios está buscando una relación íntima, una relación de padre e hijo. Algo que estamos aprendiendo los miércoles, valga la redundancia, pero ¿qué me hablaba el Señor? No sé cómo sos vos con tu papá o cómo es tu papá con vos, pero el Señor está buscando restaurar esa relación, pero esa relación genuina, la posta, la verdadera. Voy a tratar de no moverme mucho porque con este zapato me caí. Así que bueno, voy a hacer lo posible. ¿Y qué es lo que me hablaba Dios? Que Dios quiere eso, quiere que te acerques, quiere que busques. Busca en tu día, en tu cotidiano, ¿dónde es el lugar donde vos te encontrás con Dios y realmente sos vos, sos genuino? En donde nadie te está mirando cómo orás, nadie te está mirando qué palabras elegir, la elocuencia en la que podés llegar a predicar,
en donde sos realmente vos, en donde esa relación genuina fluye y esa relación genuina te permite manifestar y ponerle en palabras lo que en lo profundo de tu corazón no te animás muchas veces o a confesar o a decirlo acá por miedo a que alguien te escuche. Y Dios me hablaba de esto, que busquemos ese lugar, que busquemos ese cuarto, que busquemos ese lugar en el cual vos seas realmente genuino, que seas realmente sincero para que le presentes a Dios el deseo de tu corazón, lo que vos anhelás, lo que vos querés, lo que te cuesta, que le compartas tus miedos, tus inseguridades, que le digas, Señor, ay, me duele esto, Señor, me cuesta esto, Señor, siento bronca por esto, Señor, me molesta esto, Señor, ayúdame en estas áreas de mi vida. Dios está buscando eso en este tiempo. Dios quiere restaurar esa relación íntima antes que nosotros nos acerquemos y le pidamos. Es lo que el Señor me marcaba puntualmente, cómo está nuestro cuarto, cómo está nuestra vida en relación a esa relación íntima que Él quiere restablecer con nosotros. Yo te conté, o no sé si sabías, pero la última vez que prediqué, desnudé parte de mi corazón y les contaba que a mí me prohibían orar en mi casa porque, bueno, mi familia es inconversa, y yo no tenía un lugar para orar. Hasta que encontré un lugar, y mi cuarto era un placar en realidad, en donde yo me encerraba y le decía al Señor, Señor, necesito que obres en esto, en esto, en esto, en esto. Y la oración era una oración más que era un susurro en realidad, pero era un susurro genuino. Encima no sabía orar, pero Dios no miraba el contenido de mis palabras, no miraba la elocuencia de las palabras, miraba el sentir, la sinceridad que uno tiene cuando se acerca a Él, sabiendo que cuando uno se acerca a Dios, algo va a pasar. Así como hoy, cuando nos acerquemos a Dios de vuelta, algo va a pasar. Tenés que venir con esa expectativa y esa certeza de que algo pasa cuando uno se acerca a Dios, de que cuando uno abre su corazón al Señor, algo pasa en los cielos, algo pasa y eso viene a la tierra, y eso viene a traer una respuesta, y eso viene a traer una solución. Lo segundo que encontraba en esto, una vez que encontraste ese lugar, una vez que somos totalmente sinceros y sin dobleces, que somos realmente genuinos y le decimos al Señor, mira, yo soy esto, esto es lo que soy, de esto estoy hecho, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis fortalezas, porque con vos puedo hacer todo, solamente con el Señor podemos hacer todo, sin Él, como decía ayer el profeta, separados de Dios es imposible lograr algo, es imposible alcanzar muchas veces lo que uno desea o quiere. El segundo punto que Dios me hablaba era el hecho de cerrar la puerta. Muchas veces tenemos nuestro lugar, pero hay puertas abiertas en nuestra vida. Si lo traslado naturalmente, cuando vos intentás tener una conversación con tu amigo, con tu esposa, con tu mujer, con tu esposo, y vos dejás la puerta de tu habitación entreabierta, entran los chicos, entra alguien, se pierde la intimidad, se pierde la relación, se pierde eso íntimo que pasa en una habitación o en un cuarto, y todas las cosas que pasan alrededor perturban. Y muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos en el lugar en el que estamos perturbados. ¿Cuántas veces nos pasa acá, a veces en la iglesia, que hay cosas que nos perturban, que nos desenfocan? Y Dios me hablaba de cerrar las puertas. ¿Qué puertas hay que cerrar? Muchas veces, si lo traslado a mi mente,
o al cotidiano de nuestra vida. Hay puertas que se abren mediante el afán, mediante la ansiedad. ¿Quién es ansioso acá? Bueno, no soy el único. Y queremos algo y planificamos algo y estamos orando y Señor, gracias porque voy a hacer esto, y se entreabre la puerta de la ansiedad y queremos y queremos y queremos y queremos y deseamos y eso que deseamos no llega porque está abierta la puerta de la ansiedad, del afán. Y cuando leía esto, en realidad cuando repasaba hoy a la mañana para compartirte esto, me venía un versículo del Sembrador, porque eso no está escrito, y el Señor me hablaba de esas aves del cielo que vienen a robar la semilla, y muchas veces el afán y la ansiedad roba esa semilla. Anoche, por ejemplo, el Señor hizo algo grandioso, se derramó, nos regó a todos con su presencia, nos ablandó el corazón, nos ablandó la tierra, recibimos palabra de ciencia, recibimos profecía, recibimos confirmación, recibimos, todo lo que se recibió anoche. Y esa presencia de Dios lo que hace en nuestro corazón es ablandarnos, o en nuestra mente. Y después de eso viene la semilla y es sembrada. Ahora, ¿qué pasa hoy cuando yo me levanto? Si yo doy lugar al afán, a la ansiedad, dice la Biblia que son esas aves que dan vuelta. A veces tenemos esas aves dando vuelta en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, que vienen y bajan y comen la semilla, sacan la profecía que fue largada, sacan esa promesa que hemos recibido, sacan esa dirección que recibimos de parte de Dios. Y el Señor lo que me hablaba era esto, de cerrar esas puertas, de cerrar las puertas de la ansiedad, de cerrar la puerta de la inseguridad, de cerrar la puerta del miedo, de cerrar la puerta de la preocupación. Esta semana me pasó algo muy particular que hace mucho no me pasaba. Yo siempre les digo que yo no miro noticias, no me interesa. Y escuché, estaba trabajando, ayer fue a la mañana, estaba trabajando y escuché que la cantidad de pacientes me hablaban todo de lo mismo y no, que el dólar, que sube el precio, y me preguntaban, ¿usted va a subir los presupuestos? Y yo decía, no, ¿por qué voy a subir los presupuestos? Y entonces me dice, ¿usted sabe que subió el dólar? No tengo idea. Y cuando se van los pacientes, al mediodía tengo un break, y quiso entrar esta inseguridad y esta duda, como te pasó a vos seguramente. Y yo pensaba, ¿y ahora cómo hago con esto? ¿Cómo hago con lo que proyecté y vos me hablaste? ¿Cómo hago con lo que planifiqué, Señor, según tu dirección, según lo que vos me dijiste? Y la semilla estaba implantada en mi corazón y en mi mente y empezó a germinar, porque empezó a dar fruto lo que Dios me prometió, pero también vino esa inseguridad. Y yo digo, ¿qué hago ahora? Y me entró el miedo. Y automáticamente el Señor me habla y me dice, no se turbe tu corazón. Y dije, ay Dios, qué linda tu palabra. Y yo digo, hice un stop. Yo hago esos stop en mi mente, me hablo a mí mismo. El pastor no es el único que se habla. Nos hablamos a nosotros mismos. Y me dije, mí mismo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a dar lugar? Automáticamente me voy a la palabra y digo, Señor, cierro la puerta del consultorio, pongo música y empecé a orar. Señor, cierro la puerta de la inseguridad, cierro la puerta del miedo, cierro la puerta de la escasez. Yo tengo un Dios poderoso que me bendice, yo tengo un Dios grande que me sostiene. Tu palabra dice que vos sos el que da pan al que come. Y hay seguridad cuando uno hace lo que tiene que hacer y usar las herramientas precisas y concisas cuando viene
esa prueba, esa dificultad. Y me puse a orar, iglesia, ahí en el momento. Dije, no me vas a robar lo que Dios me habló, lo que Dios me prometió. No me voy a sentir inseguro. Yo vivo en un mundo totalmente paralelo, o mi realidad en el Señor es totalmente distinta a la realidad en la que vive la gente que no tiene a Dios o que no conoce a Dios o que no conoce el efecto de la palabra. Iglesia, el Señor me hablaba de esto, de cerrar esas puertas. Yo no sé qué puertas posiblemente estén abiertas ahora en tu cabeza, después del culto grandioso que vivimos anoche, pero tenés que estar segura en algo, de creer en lo que Dios te dijo, porque lo que Dios te dijo es lo que se va a cumplir. Tenemos un Dios que Él es fiel y dice su palabra, que su palabra es la que permanece, y es la que permanece y es para siempre. No es en un momento, no es en un fin de semana, no es solamente un sábado a la noche en donde experimentamos la presencia de Dios y después todo se diluye y parece que todo vuelva a nuestra realidad. No, permanece y permanece para siempre lo que Dios te dice. Otra de las cosas que el Señor me hablaba era orar en ese secreto. Orar en los secretos es el punto en el que Dios me habló puntualmente. Porque según lo que dice el versículo, que esto es lo que me impresionó, dice que cuando uno cierra la puerta y ora al Padre, o sea, nuestro Dios, en lo secreto, dice que el Padre ve lo que estamos orando. Y ahí me puse a pensar, ¿cómo que el Señor ve y no que escucha? Porque si yo estoy orando, el Señor me tiene que escuchar. Yo quiero que me escuchen, no que me vea. En mi lógica humana pensaba y razonaba de esa forma, pero la palabra dice totalmente otra cosa. Dice que el Señor ve. Y cuando me pongo a orar, el Señor me habla de esto, de que cuando yo me acerco a Él, Él ve lo que yo tengo en mi corazón. Él ve lo que hay en el deseo de mi corazón. Él ve la petición. Él ve tu petición. ¿Y por qué hay respuestas mucho más rápidas para unas personas y hay respuestas mucho más lentas en otras personas? Si Dios escucha y ve ambas cosas. Y lo que el Señor me hablaba es, como el pastor nos enseñó, de que Dios no hace acepción de oraciones o de peticiones, pero sí hace acepción de fe. El secreto está ahí, en la fe en la que uno se acerca a Dios y en la fe de lo que uno le pone a su petición. Y Dios me hablaba de esto. ¿Cómo me acerco a Dios? Cuando me encierro a orar, cuando me acerco a Dios, ¿cómo está tu petición? ¿Cómo está tu oración? ¿Qué es lo que le estás pidiendo y cómo se lo estás pidiendo? Dios lo que está viendo es la intención con la que vos te estás acercando. Ve la intención y ve la fe que vos le pones a tu pedido y le pones a tu oración. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo me acerco a Dios, me tengo que acercar creyendo y sabiendo que lo que yo le voy a pedir, voy a tener certeza, voy a tener una seguridad de que voy a recibir una respuesta. Dios me hablaba de esto, de ponerle fe a nuestros pedidos, de ponerle fe a mi oración, de que cuando yo me acerco a Él, tengo que estar confiando de que algo va a pasar, de que algo va a suceder cuando estoy en ese cuarto, estoy orando, estoy siendo sincero y Dios está viendo mi oración para que Él, lo que yo estoy haciendo en lo privado, posteriormente me responda en público.
El secreto de las respuestas más rápidas tienen que ver con eso. Tienen que ver cómo yo me acerco a Dios. ¿Qué le estoy poniendo a mi pedido? ¿Qué le estoy poniendo a mi petición? ¿Si lo estoy haciendo con fe o lo estoy haciendo como los religiosos? Repito vanas palabras. Señor, ayúdame en mi economía. Señor, ábreme puertas de trabajo. Señor, ayúdame. Esa oración queda pegada acá al cielo raso. Ahora, cuando yo le pongo intención, cuando le pongo fe, cuando yo le digo, Señor, gracias porque la crisis a mí no me va a afectar, porque van a caer 1000 a mi diestra y a mí no me va a llegar. A mí no me va a llegar. A vos no te va a llegar la crisis, iglesia. Cuando nos acercamos de esta manera, va a haber una respuesta. Algo que el Señor me habló esta semana, bueno, la semana pasada, que me quedé impresionado, es, bueno, cuando uno tiene fe es mucho más fácil hacer todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando no tengo fe? O cuando mi fe se debilita, o cuando mi fe se me va. Y el pastor Lardaro, el jueves, me impresionó lo que nos compartió, porque él decía que no podemos permitir que nuestra fe se debilite. Necesitamos una oración constante. Y cuando escuché esa frase me puse a pensar, sí, muchas veces la fe se debilita. La fe muchas veces no la alimentamos como corresponde. Como dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y sí, pero además de sembrar la fe, uno la tiene que ejercitar, uno la tiene que alimentar. Y yo la manera en que encontré de alimentar la fe es justamente haciendo esto, lo que me habla y lo que te estoy compartiendo de Mateo 6:6, el hecho de estar en el lugar correcto, en la manera correcta, con el corazón correcto, pidiéndole a Dios de la manera correcta. En ese lugar, en esa posición, el Señor nos empieza a aumentar la fe. El Señor viene sobre nuestra vida alimentando nuestra fe. Hay una palabra que se encuentra en Isaías, que el Señor me hablaba sobre esto, cuando nos sentimos así debilitados en la fe, cuando no tenemos fuerza, cuando el Señor nos pide que estemos resistiendo, cuando el Señor nos pide que seamos constantes, cuando el Señor nos pide que permanezcamos en la posición, en el lugar, en el servicio, en el ministerio, el hecho de estar, y parece que no pasa nada. Isaías capítulo 42, versículo 3, nos habla de: no se acabará de romper la caña quebrada, ni se apagará la mecha que apenas arde. Y cuando el Espíritu Santo ponía esta palabra, me hablaba de dos cosas. Me hablaba de una llama que no tiene fuerza, como el pábilo de una vela, y me hablaba de una caña quebrada. Yo no sé si conoces la caña. En el fondo de mi casa hay sí, es como un tacuaral. Y una vez pisé una tacuara con el auto, y vos te querés apoyar y se dobla, no sirve. Me fui a buscar eso porque quería comer. Hay un chipá que se llama en Corrientes, que se llama chipá en boca. Algunos lo conocen, otros no. Es riquísimo, se cocina con tacuara. Al margen, cerramos corchete, seguimos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué el Señor me hablaba de estos dos puntos? La vara quebrada o cascada está ajeada, está debilitada, y la llama de una vela a punto de apagarse. Me hablan de dos puntos de debilidad nuestra. Muchas veces vamos a pasar por estas situaciones, pero el Señor me decía que Él no va a permitir ni que se quiebre tu vida ni tu vara, ni que se quiebre el fuego que Él depositó en tu vida.
Muchas veces vamos a pasar, esa vara cascada sirve para apoyarnos, sirve para caminar seguros. Tenemos diferentes varas. Generalmente la vara, a mí me gusta representarlo con la fe. Y muchas veces yo doy un paso de fe sabiendo en quién estoy confiando, y muchas veces doy un paso de fe con mi vara cascada. No sé si te pasó, ojalá que no, a mí sí. Yo digo, Señor, ¿qué hice? Tomando una decisión, creyéndole a Dios, y mi vara estaba quebrada o debilitada, símbolo de una fe que se está agotando. Yo digo, Señor, vos me dijiste tal cosa. Y el Señor te habla y te dice, tu vara no se va a quebrar, tu vara va a seguir en pie. Yo fortalezco tu vara. Y muchas veces en la oración o en tu intimidad o en tu vida cotidiana sentís ese fuego que te consume, que te aviva. Y es hermoso vivir y caminar así. Y muchas veces vas a tener periodos en el que ese fuego se agota. Y se agota porque no hay aceite, o se agota por una cantidad de cosas, se agota por las situaciones que te toca vivir. Y Dios te vuelve a decir que tu fuego no se va a apagar, que el Señor corta el pábilo, saca lo viejo y te empieza a avivar de vuelta. Entonces, ¿qué me decía el Señor? Que confiemos en Él, que volvamos a Él, que recuperemos nuestra relación, nuestra intimidad, para fortalecer eso en el que nos estamos apoyando, que es tu fe, y ese fluir que tenés en tu interior. Esas dos cosas son las que solamente son avivadas por Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Una de las cosas que el Señor me hablaba también es que esta oración eficaz tiene que ser como una flecha. Esto me habló anoche a mí, y es lo que te compartí ayer, que muchas veces vienen las dificultades, vienen las crisis, vienen estos problemas que nos toca vivir, y el Señor me hablaba que su palabra atraviesa las situaciones. Y me impresionó porque estaba viviendo una situación y el Señor me decía, mi palabra es la que atraviesa, mi palabra es la que rompe, mi palabra es la que sana, mi palabra es la que va al punto preciso y puntual. Y en ese momento yo veía que la palabra, o nuestra oración en realidad, tiene que ser como una saeta. Y la saeta, cuando me pongo a leer en la versión, en la normal, en la NBI, en la NBI, habla de que es una flecha. Y la característica que tiene la flecha, o que tiene que tener nuestra oración, es que la punta de la saeta estaba hecha de bronce o de algún metal. ¿Por qué estaba hecha de un bronce o metal? Porque cuando es lanzada y vuela a los cielos, el peso de la punta va destinada al lugar donde vos querés que caiga. Y Dios me hablaba de esto, que la punta de nuestras oraciones, la punta de mis peticiones, tienen que ser así. Tienen que tener en la punta de tu oración, ponerle la fe. Es lo que tiene peso. Porque una oración por oración no tiene peso. Ahora, una oración hecha con fe, una petición hecha con fe, tiene mucho peso. Hace un mes me compartió una persona, no sé si estás sentada, pero no voy a decir el nombre, que a mí la sinceridad me conmovió, porque me estremeció, no te puedo decir otra cosa. Me dijo, estoy viviendo una determinada situación, me quedé sin trabajo, pero confío en lo que vos me dijiste y confío en lo que Dios me prometió, de que no me iba a soltar, de que el Señor me iba a prosperar. Yo tengo mi emprendimiento
y necesito que Dios me ayude con mi así me dijo, necesito que Dios me ayude con mi incredulidad. Y cuando me dijo eso, yo dije, bueno, una oración tan simple, genuina y sincera, lo que ocasionó. Porque le dije, mirá, quédate tranquila, vamos a orar. Y yo lo único que te voy a decir es que lo que Dios te prometió es lo que Dios va a cumplir. Que no importa lo que estés viviendo ahora, pero su palabra es fiel y su palabra va a permanecer. Y si Dios te dijo que te iba a sostener y te iba a prosperar y te iba a bendecir, es lo que va a suceder. Y oramos por teléfono y algo pasó ese día, ese mediodía en realidad. Porque a la semana me dice, yo no sé qué pasó, pero desde esa oración el Señor abrió las puertas y empecé a vender de una manera extraordinaria. Me quedé sin pedidos. Empecé a vender y vendí todo. Y a partir de ahí algo pasó. Y lo que el Señor me hablaba a mí, porque fue un palazo también para mí, es cuántas veces nos sentimos así, que no tenemos fe, que somos incrédulos, o que la poca fe que tenemos parece insuficiente para lo que tenemos adelante. Y el Señor me decía, ¿cuántas veces reconocemos nuestras incredulidades? ¿Está bien o está mal? Y yo me quedé regulando cuando el Señor me hablaba de esto. ¿Cuántas veces reconociste tu incredulidad? Y si no lo haces, es tiempo de empezar a hacerlo. Señor, ayúdame con mi incredulidad, porque con mi fuerza no pude hacer absolutamente nada, pero con esta poca fe voy a hacer cosas grandes. Último punto, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, o sea, el Señor, galardonador de los que le buscan. Así que yo no sé cómo hoy está tu fe, no sé cómo están tus pedidos o qué le estás poniendo a la punta de tu flecha que representan nuestras oraciones, nuestros pedidos. ¿Se están largando flecha por largar o le estás poniendo una sazón de fe en la punta? Pero el Señor me hablaba de esto, de que cuando nos acerquemos a Él, es necesario que nos acerquemos creyendo, sabiendo que hay algo para nosotros, que hay una respuesta, que hoy cuando nos acerquemos al altar, hagamos este ejercicio. Realmente, seamos sinceros con Dios. Realmente busquemos esto que te compartía, ese lugar íntimo, ese lugar secreto, y que nos despojemos. Despojate absolutamente de todo y realmente seamos sinceros. Dios está buscando un corazón genuino y sincero, un corazón que no tenga dobleces, un corazón que realmente reconozca, Señor, no tengo fe, o la fe que tengo en realidad es poquita. Ayúdame en mi incredulidad. Señor, hoy me siento así, como esta vara cascada, esta vara que está a punto de quebrarse y de romperse. Señor, hoy me siento así, como esta vela que no tiene fuerza para seguir brillando ni alumbrando. Señor, te necesito porque sin vos no puedo hacer absolutamente nada. Separado de vos no puedo lograr nada. Separado del Señor no podemos hacer nada. Luchamos con nuestras fuerzas, nos agotamos, nos frustramos y parece que todo sigue de la misma manera. Y el Señor me hablaba de esto, del poder que tenemos en la oración,
del poder que tenés cuando vos le pedís a Él, que cuando vos te acerques, tenés que creer que hay algo para vos, que el Señor inclusive, vos te acercás y Él está viendo tu petición, pero Él lo que quiere, además de estar viendo tu petición, es que vos a tu oración le agregues este valor agregado, este valor de la fe, que realmente creas, que realmente algo va a suceder cuando vos invocás su nombre. Algo sucede. Me quedé asombrado. Esto es un testimonio muy interno, pero te lo quiero compartir. Hace una semana antes de la cruzada, la abuela Amelia, se descompensó y el diagnóstico fue una hipertensión con un edema pulmonar y un pico de diabetes. 3 cosas que es difícil salir de ahí. El pico de diabetes te eleva el azúcar, te descompensa, te desregulariza totalmente tu organismo. Es imposible controlar los procesos infecciosos. El edema pulmonar te cuesta respirar, te achica los pulmones, vos querés respirar y no entra aire porque está lleno de agua. Está automáticamente indicado una punción de tu pulmón para sacarte el agua, drenarte, descomprime la caja torácica y el corazón siente eso y obviamente sube mucho más la presión. Y esto es un círculo vicioso. Es difícil salir de ahí. Y más sobre una mujer grande, tan grande. Y cuando me entero, nos ponemos a orar. Y realmente le dije al Señor, Señor, yo quiero ver tu mano acá. En lo que es imposible. Médicamente cuesta salir de ahí. Cuesta mucho. Mi hermano tuvo el mismo cuadro, una persona en ese entonces tenía 34 años y casi se fue. Estuve internado 1 mes. Y cuando nos enteramos, nos ponemos a orar. Y yo que soy medio loco, pues no te voy a decir la verdad, te voy a decir, perdón, la verdad. Yo dije, Señor, yo quiero ver tu mano. Vamos a orar. Y empecé a ordenarle al corazón que se normalice, al pulmón que se normalice, a los líquidos que bajen, al azúcar que se restablezca. Y después yo me tuve que ir, viajé por X motivos. Y cuando vine ayer, la veo sentada como que nunca hubo pasado nada. O sea, no pasó, ¿cuánto? 10 días. Yo digo, no puede estar sentada una mujer que tuvo semejante cuadro acá en la iglesia como que no pasó nada. Entonces le digo al Señor, Señor, realmente el poder que uno tiene cuando le pone a la oración o a la petición la palabra justa, la fe justa, y hacemos desastres.